Te traigo un nuevo caso de Bar-Hop que me he encontrado en la consulta que me parece interesante comentar contigo. Fíjate, te muestro que nos encontramos con una vitalidad celular baja de 4, por debajo de lo normal, que sabemos que es 6, y luego alteraciones en la coherencia entre el voltaje y el amperaje. Sabemos que el voltaje y el amperaje pues son las magnitudes que realmente nos ayudan a entender que la persona gestiona bien la energía potencial que crea. En este caso, entonces, lo que vemos es que esta persona no es capaz de crear una energía potencial adecuada, es decir, está creando menos energía potencial de la que necesita para realmente hacer sus actividades normales, y además la forma en la que está gestionando está totalmente alterada. ¿Por qué? Pues porque tiene un voltaje altísimo, esto quiere decir que está tirando de suprarrenales, esto es lo que podemos interpretar, pero sin embargo la intensidad con la que está ofreciendo al organismo esa energía, que ya es deficiente de por sí, es por debajo de lo normal, muy por debajo de lo normal. Lo curioso de todo esto es que esta persona viene con un cuadro de ansiedad. Entonces esta persona viene a la consulta y me dice que tiene mucha ansiedad porque está en un momento delicado de su vida, tiene muchísima tensión en el trabajo, la familia también le está produciendo mucha tensión, las cosas no se están dando como él quiere. Es una persona fuerte, físicamente fuerte y mentalmente fuerte. Vamos, no nos esperamos un cuadro como este, ni él tampoco se lo espera. ¿Qué me espero yo ante esta situación? Porque él, claro, viene y me cuenta lo que le ocurre, luego hacemos el test y nos encontramos el pastel, ¿no? Entonces lo que me espero es, pues lógicamente, el patrón de frecuencia resonante por encima del valor normal, nos encontramos pues que esté todo en exceso, ¿no? Como en exceso. Y quizás lo que habría pensado es al revés, que el amperaje estuviera por encima del voltaje. Y sin embargo me encuentro este cuadro. Esta sería la cuarta vez que yo le hago un testaje. En las tres test anteriores tenemos una vitalidad celular todavía más baja, en 3. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí, según nos está mostrando el Bar-Hop, es realmente que lo que hay es una carencia, o sea, hay una incapacidad para poder gestionar toda la situación que él tiene, y eso es lo que le está produciendo la ansiedad. O sea, no es que esté desbordado, es que es una carencia. Entonces, claro, aquí podemos interpretarlo de dos maneras en cuanto a la forma en la que gestiona la energía. Podríamos interpretar que hay un exceso de suprarrenales, un exceso de secreción adrenal y una deficiencia de amperaje. Realmente, si nos guiamos por los valores normales del Bar-Hop, ¿no?, este voltaje estaría perfecto. Estaría en 85, estaría perfecto. Y el cuadro realmente que nos indica que hay una deficiencia sería el amperaje. Luego, más bien, en este caso, nos inclinamos a pensar que la deficiencia está en el amperaje. ¿Y aquí de qué hablamos? Hablamos de sistema cardiovascular, hablamos de indolaminas, o sea, de estos neurotransmisores que modulan la situación, ¿no? Serotonina, endorfina, hace que él sea capaz de manejarla de una forma equilibrada. También podríamos estar hablando de alteraciones de sangre, anemias, tal, que no es su caso, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una hipotensión. Todo eso se podría reflejar aquí, en este valor de amperaje bajo, algo que él no nota para nada. Otra cosa que puede estar relacionado con este valor es el sistema nervioso autónomo. Sabemos que los mecanismos de huida y de peligro que maneja el sistema nervioso autónomo están directamente comandando la musculatura lisa, que es el corazón. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo, la regulación de simpático y parasimpático no puede faltar en esta sesión. Entonces, más bien lo que parece es que esta deficiencia de amperaje está obligando a la suprarrenal a estar forzado, y al final realmente este valor de voltaje va a ser el problema. Vamos a ver qué pasa aquí. Entramos en programas. Para ver las suprarrenales nos vamos a ir a nutrición y homeopatía. Aquí vamos a activar la pantalla y bueno, tenemos estrés y cortisol, donde vamos a poder ver los valores de las hormonas que manejan el estrés. Vamos a decir que no. Y en suprarrenales vemos que bueno, el valor de adrenalina está un poco más alto de lo normal, tampoco es exagerado, desde luego es el valor más estresado, y vemos que está en deficiencia las hormonas sexuales, y vemos que pineal tal. Vamos a ver ahora en el cuadro de hormonas de problemas masculinos, decimos que no, y aquí pues dentro de las hormonas
sexuales, la que parece que está deficiente, las otras están todas más o menos normales, es justo la hormona luteinizante, que es la que, si no recuerdo mal, ayuda a que se sintetice la testosterona. Luego ahí hay un desequilibrio. Vamos a seguir echando un vistazo por aquí, a ver qué vemos. Vámonos a Sarcodes. Esto entramos en espina dorsal. Vamos a entrar en terapias recomendadas. Y bueno, aquí fíjate que nos muestra que habría que estimular las hormonas sexuales otra vez, o sea que por ahí hay algún punto, algún vínculo que hay que trabajar. Bueno, habría que investigar, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que la persona viene por una situación aparentemente emocional, ¿no? Él dice que está estresado porque las cosas no le salen bien, porque, en fin, está viviendo una situación con mucho peso, y lo que nos encontramos aquí es que lo que hay es una deficiencia tanto en la cantidad de energía potencial que le está creando. Luego hay que trabajar modulación inmunológica, hay que trabajar patógenos también, y además hay una alteración en la gestión de la energía muy importante, porque fíjate que tenemos un 85 de voltaje y un 30 de amperaje, es que son 50 puntos. Eso desequilibra muchísimo su campo, porque nosotros necesitamos que haya coherencia para que la información se mueva de una forma adecuada, y en este caso no hay coherencia. Está claro que su sistema está forzado. Entonces tenemos que direccionarnos a trabajar sistema nervioso autónomo, sistema cardiovascular, hormonas, todas las que están relacionadas con serotonina, endorfinas, todas las indolaminas, y esta vitalidad celular, que es lo que parece que no nos encajaba por ningún sitio, y sin embargo tiene que ser un punto clave importante en su cuadro. Bueno, espero que te aporte estos escenarios, me gusta traértelos porque creo que eso puede hacerte ver algunas cosas que te pueden servir en la consulta y pueden hacer que estés preparado para determinados escenarios que te puedes encontrar. Nos vemos en el siguiente vídeo.